Las cosas en el mundo de los deportes. Ahora vamos directo con la entrevista a las 8:45. Adelante. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas y debate de las 8:45. Este miércoles es un miércoles muy especial, muy particular. Vamos a dedicar todo el programa de esta noche a una entrevista que ya desde que se nos comunicó que íbamos a tener la oportunidad junto a Carmina Valdizán para realizarla, ha generado una expectativa grande. Así que vamos a tratar un libro que se ha publicado a finales del año pasado en Suiza, pero que tiene unos capítulos que se refieren a Guatemala, 5 historias que recoge el autor Alex Bauer y que creo que todos los guatemaltecos tenemos que leer, tenemos que informarnos y percatarnos de las atrocidades que han estado pasando en función de lo que en algún momento fue un conflicto armado a una continuación de la guerra, como nos lo va a explicar el autor, de otras maneras y en este caso manipulando la justicia. Con esto inicio, Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal le pareció? Estoy encantada con lo que he leído, definitivamente yo leí un capítulo del libro y bienvenido, de verdad que ha sido bueno, pues esperemos que lectura. a toda nuestra audiencia también le guste. Esta entrevista, como siempre, es en vivo y le doy la bienvenida a Alex Bauer. Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Con el gusto de estar acá en Guatemala después de tantos años, ¿no? Sí, esas son de las sorpresas que nos hemos dado a leer, no solo parte de su biografía, sino también de este capítulo que está en idioma español. Hay que decir, el libro original es en idioma alemán, Sí. No ha sido traducido aún, pero los extractos que se refieren a 5 casos de Guatemala, pues nos muestran que usted sí ha estado en Guatemala varias veces, que ha entrevistado a muchas personas y no puede decirse que usted no conoce nuestra realidad. Bueno, yo estuve en algunas veces en Guatemala en los años 90, en el 96, investigando un caso. Después el caso Gerardi también fue otra investigación que hice. Y luego las elecciones del 2004, ¿no? Y entonces pasé como escritor varias semanas en Guatemala, entonces se tiene un poco una idea, y viví muchos años en el Perú como corresponsal de Sudamérica, ¿no? Entonces, Sí, usted, la verdad, su biografía es impresionante, periodista, escritor, columnista, ha trabajado dentro de los principales medios de comunicación en Suiza. Debo de reconocerle que soy súper aficionado al NZZ. Realmente, sí, sí. todavía, no sé si todavía lo publican en ese papel tan especial. Sí, todavía. Ahora está en colores ya las fotos, ¿no? Ya están en colores. Pero bueno, Sí. Usted ha sido parte Sí. de la Neue Zürcher De la Zeitung, redacción, así sí. que bienvenido. Y quisiéramos iniciar, antes de adentrarnos a estos 5 casos que usted nos presenta de Guatemala, preguntar del porqué del título del libro. Si uno lo traduce a idioma español, la maldición del bien, no de lo bueno, la Ya. maldición del bien. ¿Por qué? ¿Por qué seleccionó ese título? A ese título, ¿no? Porque en realidad es el motivo del libro, que se repite en muchas historias, que es como un denominador común, que todos lo queremos lo bien, ¿no? O sea, queremos combatir la corrupción. ¿Quién está en contra de hacer? Queremos defender los derechos humanos. ¿Quién está en contra? Pero la buena intención, eso no vale nada cuando el resultado es otro, ¿no? Y entonces yo siempre parto de las buenas intenciones que había al comienzo, y después las cosas se comienzan a corromper y al final obtienes lo contrario de lo que buscaste, ¿no? Y entonces estos casos, como el caso Sperrison, es algo clásico. Al comienzo sí se quería combatir la corrupción, pues ¿quién está en contra, no? Y al final sale lo más corrupto que se puede imaginar, ¿no? Y en este caso de la justicia suiza. Alex Bauer, ahí en la introducción del libro, en el libro original, usted inicia recordándonos a muchos un acontecimiento de la probablemente más prestigiosa revista alemana, donde relata cuando tuvo que reconocer que uno de sus destacados investigadores y escritores había falseado casi todas las, si no todas las historias que había escrito, y por lo cual había sido premiado, y de ahí empieza a desarrollarse y a caer cómo la búsqueda del bien,
como el querer hacer el bien, No. se cambia a través de narrativas por grupos de interés, por ONG. Ese es el contexto dentro del cual enmarca usted todo su libro. Bueno, eso es el contexto no solo del libro, sino de toda mi vida periodística. Toda mi vida he sido periodista, he sido investigador, he sido reportero y siempre he observado este mismo fenómeno, ¿no? Y entonces agarro este caso que usted menciona del comienzo del Spiegel, porque dice, bueno, y entonces este periodista, no, este es un estafador. Entonces digo, ok, sí, obviamente es un estafador, pero hay todo un sistema que permite esto, porque todo el mundo, después cuando se lee hoy día estos reportajes que son bambas, ¿no? Que son falsificaciones, dice todo el mundo, ¿cómo es posible que hemos podido creer esto? Y entonces es un sistema que ha producido. Entonces, ¿por qué justamente él recibe todos los premios? ¿No? Y entonces él es un sistema. No solamente hay un estafador, que es una persona, un individuo, pero hay un sistema que produce es el tipo que, bueno, se puede denominar fake news, ¿no? Que al final resulta. Y entonces yo creo que también como periodistas autocríticos tenemos, ok, tenemos las ovejas negras, pero ¿cuál es el sistema que produce y que esas ovejas negras, ¿no? Y que los premia todavía? A ver, es difícil comenzar con las preguntas con este libro porque hay demasiadas y no me alcanza el tiempo, ¿no? Hay demasiado y poco tiempo, pero vamos a empezar por el offer, que usted empieza hablando de este tema en particular, para referirnos en el caso Sperisen y cómo se empieza a dar esta justicia en Suiza. Si no estoy mal, sus palabras dice, el objetivo del offer es desinformar financieramente al adversario político, atar sus fuerzas al dañar su reputación social y ponerlo, se puede decir, entre rejas. Sí. Aunque el objetivo no sea necesariamente la sentencia final, hay otro momento donde usted lo dice, ya tenemos este objetivo. Y eso es algo que venimos viendo en este país tanto. Pero no solo con el caso Sperisen, que lo vimos de lejos, porque esto sucedió en Suiza, donde después de leerlo hubiese sido impensable. Pero háblenos un poco de esto para adentrarnos. O sea, es un fenómeno que lo he observado en toda América Latina. Y más lo he visto en el Perú, que es horrible. Los últimos 5 presidentes del Perú, o 5 o 6, todos con juicios, pero uno condenado con un juicio político, y se trata, y son presidentes de izquierda, de derecha. Tenemos... Pero es adversario político de alguien. El adversario político de alguien, entonces se usa el juicio como medio, como meter entre rejas, como parar un adversario político, ¿no? Y entonces, de esta manera, la justicia, los fiscales, los jueces, se vuelven una amenaza para la democracia, para el Estado de Derecho que deberían proteger. Porque ¿no? Y entonces lo vemos este fenómeno en Colombia y lo vemos en Guatemala. Ahora, repito, la CICIG se ha impuesto como para combatir la corrupción, para proteger los derechos humanos. Todo el mundo estamos, yo detesto la corrupción, ¿no? Entonces todo el mundo estamos de acuerdo, pero se usa como esta figura, como después meter entre rejas el enemigo político. Y entonces antiguamente decían, en América Latina son los generales que meten el opositor preso, ¿no? Pero ahora no, ahora vienen con camisa, con cuello blanco y con terno, y te lo meten y dice, con toda la ley, han cambiado los uniformes, pero son presos políticos, ¿no? Ahora con esto yo no digo que de esos políticos que se han ido en prisión, seguramente algunos o muchos o no sé cuántos, son
de verdad son corruptos, ¿no? Pues la corrupción existe, pero no tenemos una certeza, porque en esta justicia no la puedes confiar, no te puedes confiar. Y el caso Sperisen es es un caso muy típico y emblemático que se ve este sistema de lawfare, ¿no? O sea, para hacerlo, el caso Sperisen comienza en Guatemala con la CICIG. Se instala la CICIG tiene que hacer un éxito rápido, ¿no? Y entonces piensan, con el caso Pavón, ahí hay 7 muertos, ahí, eso es fácil, ¿no? Y entonces, porque tiene que tener un éxito, ¿no? Entonces, se mandan ahí y entonces de repente ven, no es tan fácil como nosotros. Entonces ahí comienzan a presionar testigos, comprar testimonios falsos, ¿no? Colaboración eficaz, que es Sobre eso quiero hablar una después. fórmula muy, muy, muy peligrosa. En el 2010 lo presentan esto a Suiza. Y entonces en Suiza hay una constelación muy especial en la ciudad de Ginebra, que hay un fiscal muy de izquierda, que hace tiempo ya su padre tenía estos juicios políticos, ¿no? Y entonces ellos piensan, este caso es muy fácil para nosotros, porque tienen el testigo, este famoso Viré, que era un asesino condenado en Guatemala, que lo tienen como testigo protegido, ¿no? Es un asesino que lo liberan para que vaya a testiguar en Suiza y habla francés, ¿no? Qué bueno para el público francés, ¿no? Y entonces, pero se dan cuenta, después de medio año, que este Viré miente, pero es lleno de contradicciones lo que dice. Y entonces, y ahí viene un problema, o sea, no, una peculiaridad del sistema suiza. Y el sistema de Suiza, cuando usted alguien en detención preventiva y es absuelto o el caso está archivado, tiene que indemnizarlo. Entonces, y este fiscal y los jueces que aceptaron la detención preventiva, ellos todos tienen que ser elegidos. Los jueces y los fiscales en Suiza son elegidos en elecciones populares. Entonces dice, hey, tú a la vez de condenar a uno, lo tenías que indemnizar. Y entonces se ha vuelto una cosa personal para estos jueces y para estos fiscales, para decir, no podemos soltarlo, Erwin Sperisen. Tenemos que condenarlo como sea, porque si no, y más que dura la detención preventiva, más imposible o menos posible se vuelve para ellos como para soltarlo, porque sería una derrota total. Y al final lo tienen 1, 2, 3, 5 años en detención preventiva y lo hubieran tenido que pagar una millonada, o sea, una suma millonaria en dólares. Entonces, se vuelve, este caso nada más es para salvarse la cara, para más que la cara, salvarse la carrera, porque dejarlo libre, absolverlo a Erwin, hubiera sido un desastre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con justicia, ¿no? Y además tiene ¿no? Entonces de Suiza ellos pensaron, vamos a enseñarlos ahora a los de Guatemala cómo se hace justicia, porque nosotros lo sabemos, ¿no? Nosotros los suizos lo sabemos, ¿no? Y entonces se dan cuenta que es un fracaso, porque se han violado en este juicio, pero todos los principios, más fundamentales de un juicio equitativo. Y bueno, al final resultó lo que es, ¿no? Y se han cambiado la acusación. Primero dijeron que Erwin personalmente mató, pues se veía imposible que fue. Él mandó, y al final Erwin Sperisen debe ser que encubrió al comandante de policía Javier Figueroa, que ha sido absuelto en Austria, en la misma casa. O sea, encubrió a un inocente, o sea, cómplice. Es un absurdo, ¿no? Y entonces, ojalá que en Suiza eso se vaya a corregir ahora en la apelación Corte Suprema, en la revisión. Terrible. Bueno, continuemos. Sobre este caso, hablando del fiscal Bertosa en particular,
Hay un tema que yo en lo personal no conocía y me pareció muy relevante para entender esta figura de lo que usted está hablando, porque pareciera que los zapatos del padre le quedaban grande al hijo y Sí. él ha tratado de entrar en los zapatos Sí. del padre y ha creado un problema, o como dirían los italianos, un casino, un problema bien grandote, Sí, un sí, gran sí, problema, más grande todavía, porque estamos hablando que el padre del fiscal Bertosa fue fiscal también y él fue junto a Baltasar Garzón el que trató de juiciar a Pinochet. Claro. O sea, estamos hablando del mismo tipo de Es casos Pinochet, ideológicos, Ríos Montt, políticos. todos estos juicios políticos. Es algo impresionante. Háblenos un Sí. poco de esta figura, porque es una figura bien oscura y como le decía, pareciera más bien sacado de una película de ciencia ficción, de una novela negra. Sí. Porque esto parecieran este tipo de personajes extraños yeah. que están cometiendo un crimen y están al cubierto de la ley. Mira, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo creo todo el problema comienza primero en la percepción de América Latina que tienen especialmente en Ginebra. Y eso comienza, es una imagen de Che Guevara, de la Rigoberta Menchú, ¿no? Todos esos conceptos, bueno, de las guerrillas, ¿no? Y ellos, la mayoría de la gente no tiene idea. En Suiza, si tú preguntas, a ver, ¿hablan portugués o castellano en Guatemala? No sé cuántos saben La diferencia. la diferencia, ¿no? Y entonces, y los que saben o piensan de saber algo, entonces tienen estos mitos, ¿no? Todos los mitos, ¿no? Que sabemos acá que la realidad es un poco diferente, ¿no? Es bastante diferente, ¿no? Entonces ellos tienen esa idea de que nosotros tenemos, tenemos que luchar contra el imperialismo, contra todo ese discurso, ¿no? Y entonces el papá Bertosa, él está creo que él personalmente lo conoció al Che Guevara y entonces ellos están con estos ideales, ¿no? Y piensan que en realidad no tienen idea, nunca estuvo en Guatemala él. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ¿no? Ninguno de los jueces. O sea, es una idea, al final es una idea colonialista, ¿no? Que piensa, nosotros los suizos lo sabemos todo, vamos a imponerlo justicia a ellos. No, o sea, primero, la idea de la CICIG es una idea colonialista. Y todo nace, y hay unas ONG, el papá Bertosa sale, él es fiscal general o procurador, como lo llaman ahí, tiene que salir por un escándalo bien feo, ¿no? Que obligó al Estado a pagar 800,000 francos suizos de resarcimiento. Pero el padre, bueno, y tiene muchos fracasos, ¿no? Y entonces entra el hijo en el mismo programa y el padre es cofundador de una ONG, ¿no? La ONG Trial, que también juega un rol central en este caso Sperisen. Detengámonos un momentito Ya. en eso porque precisamente Guatemala está en un debate sobre la función de las ONG, sobre todo las politizadas, aquellas que se llegan a países con financiamiento externo y, bueno, pretenden cambiar, o sea, continuar aquella guerra, aquel enfrentamiento armado que perdieron y se incrustan y se meten dentro de las burocracias, no solo del Ejecutivo, sino lo vemos en los sistemas de justicia. Trial es o Trail, no sé cómo es el nombre que le llaman en Suiza, es una ONG que financia con una cantidad enorme de recursos la llevada, la traída de testigos falsos, que ayuda incluso a algunos a vivir cómodamente en otros países. Tiene dentro de sus miembros, como usted ya lo dijo, a exfiscales, jueces, en fin, usted comenta brevemente cómo la comunidad de justicia de Ginebra, entre todos se conocen, coinciden en varias cosas, incluso pueden ser familiares. Y entonces, ¿qué papel juegan las ONGs en este lawfare? Al final esa es mi pregunta, porque cabal estamos en esa discusión en Guatemala. El Congreso pasó una ley para una mayor fiscalización y, como en una parte del libro usted menciona, nuevamente el Tribunal Constitucional, la Corte de Constitucionalidad, para y evita que haya una mayor fiscalización de ONGs. Mira, ahí ya estamos en el comienzo, en el título del libro, La maldición del bien, ¿no? Que ellos
están convencidos, la mayoría de ellos yo creo, ¿no? Estamos haciendo una buena cosa. Ahora ellos ven que muchas cosas no son tontos, ¿no? Ven que no, eso no va y acá también, y acá también, y acá también, pero es por la buena causa, ¿no? Y con esto se justifica todo. Ahora, claro, mira, tú estás trabajando por una de estas ONGs que tienes tu sueldo en dólares, ¿no? Viajas, claro, con bono o carbono, ¿no? Pero que no tú pagas, ¿no? No. Porque la ONG paga, ¿no? Porque, no, viajo carbono neutral, ¿no? Estás en los buenos hoteles, ¿no? Tiras los discursos, ¿no? Y entonces es una buena vida que llevan, ¿no? Y están pensando, no, estoy haciendo algo bueno, ¿no? Pero qué concretamente estás haciendo? Ahí no se sabe, ¿no? Porque todo es teoría, ¿no? Y entonces se ha creado toda una industria del bien, ¿no? Que se habla de teoría, que todos, ¿no? En realidad son las viejas ideas socialistas que ya fracasaron. En la práctica, ¿no? Hablamos de la teoría. Yo, toda mi vida he sido periodista, he ido en la práctica, no en la teoría. Entonces, hemos visto que han fracasado. Pero en la teoría todo va bien, ¿no? Y entonces siempre reinventan, ¿no? El socialismo del siglo XXI, ¿no? Algo totalmente nuevo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Son las mismas ideas totalitarias desde el principio. Y siempre es en teoría, ¿no? No es en práctica, ¿no? Alex, una consulta muy concreta. Yo sé que hay muchas más preguntas, pero aquí se dice, o más bien algunos cuestionan, la necesidad de fiscalizar y de rendición de las ONG. En Suiza, toda ONG debe de ser transparente, fiscalizada y tiene que rendir cuentas. Creo que no. ¿No? No, porque Suiza en este sentido es un país muy... o sea, que tienen que ser transparentes, sí. Tienen una obligación de publicar, por ejemplo, sus cuentas. Y lo hacen porque si no lo hacen, la gente mismo reclama. O sea, una transparencia, sí que hay una transparencia, sí lo hay. Las leyes no son muy estrictas en este sentido en Suiza y también porque se considera la libertad de expresión, la libertad de organizaciones, ¿no? Entonces, entramos un poco, digamos, es una cuestión complicada, ¿no? Pero que sí que haya transparencia, claro, lógico, que tiene que ser registrado. Evidentemente, y más que nada, y en Suiza puede ser que una cosa funciona, en Guatemala es otra realidad. Bueno, se lo diremos a Helvetias y a la Confederación Suiza la próxima vez que se pronuncien sobre leyes de Guatemala. Pero sí. bueno, seguimos. Tanto en el caso Gerardi, que usted trata dentro del libro, como en el caso Sperisen, bueno, hay un común denominador, ¿no? Que al principio hay una hipótesis que pareciera muy fácil de cumplir y que pareciera que el juicio se va a enfocar en eso, porque hay como una idea popular de lo que sucedió. Y luego se empiezan a salir otro tipo de pruebas que no necesariamente se llevan correctamente en los juicios. Sí. ¿Cómo hablaría usted de estos? Mira, el caso Gerardi para mí fue una experiencia extraordinaria. Estuve aquí en Guatemala, estuve por otro caso, y tuve tiempo, tuve que esperar, y entonces me metí. Y primero me encontré con el fiscal, creo que un mes después del asesinado, con el fiscal entonces, Otto Ardón. Otto Ardón, sí. Que era una persona muy decente, una persona muy decente. Y entonces me explicó todo el caso, y entonces se veía de lo que yo también pensaba, es un caso, es una víctima de una venganza política, algo así. Y entonces se resolvía el caso, parecía que era un crimen común, ¿no? Y entonces que nada tenía que ver con los derechos humanos ni nada de esto. Y entonces Otto Ardón quería, el fiscal quería poner este caso como se debe esclarecer, caiga quien caiga, ¿no? Y entonces hay grupos ideológicos, políticos, que no les conviene, en este caso era de la ODA, ¿no? Y entonces no les conviene, y dicen, no, aquí tenemos que armar un caso político. Después hay las elecciones que viene
Portillo, ¿no? Y entonces dice, no, lo agarra como batalla no, como política. cabito de batalla, ¿no? Sí. Lo agarra, lo hacen político y se ve como un caso, se vuelve político y al final le metieron Byron Lima, creo que fueron Sí. eso no tenía nada que ver. O sea, era esta sentencia, esta condena de estos padre e hijo, fue una atrocidad, pero una atrocidad. Y se ha hecho nada más porque había que encontrar a alguien que estaba cerca, creo el presidente Álvaro Arzú era en ese tiempo, ¿no? Entonces, creo uno de los dos era guardaespaldas, entonces eso era, ¿no? Y desde el comienzo, y Otto Ardón me dijo, mira, me están reclamando la pista política. Y le digo, tráigame pruebas y la voy a seguir, yo no tengo un problema, no tengo, pero no hay. Y no lo sabía. Después fui en la ODA, lo mismo, y pregunté, a ver, quisiera ver. No tenían nada de prueba, no tenían nada. Y entonces, eso para mí fue una cosa impresionante de ver cómo se arma un caso político. O sea, para mí fue una lección tremenda. Ahora, pero quizás lo que más me chocó fue que años después veo que lo mismo hacen en Suiza. Y en Suiza no lo esperaba. No lo esperaba. Y ahí regresamos al tema Asperis. El tema Asperis, Sí, exacto. ¿no? Es que se entrelazaron. Como decía usted en el caso Sperisen, al principio claro, hay un asesinato de estos pobres presidiarios que están luchando por sus derechos y se empiezan a ver otro tipo de cosas que nada concuerda, los testigos no concuerdan, y cuando uno ve el caso Gerardi es exactamente lo mismo y uno se crea como ideas, ¿no? Es que como primero tienen el resultado y después buscan la explicación, pero una investigación debe ser, yo primero busco los hechos, ¿no? Establecer las pruebas, los hechos, y después llego a una conclusión. Pero aquí se hace al revés. Dice, primero, yo quiero el resultado, tiene que ir preso. Y entonces yo busco los elementos como para mandarlo preso, ¿no? Y esa es una característica del lawfare, el identificar al condenado y después armar los casos para que toda esa industria que usted habla del bien se mueva, los engranajes estén bien y terminen buscando cómo efectivamente a ese que condenaron sin prueba alguna, la gente cree que sí es culpable. ¿Es así como funciona? Claro, y el lawfare, o sea, el law en inglés sería derecho, ¿no? Y warfare sería guerra, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa combinación, ¿no? La continuación de la política con otros medios, ¿no? Como dijo Clausewitz, ¿no? Uh-huh, ¿no? Y entonces tú tratas de meterle juicio, o en el mejor caso, meterle preso a tu adversario político. Uh-huh. No necesariamente condenarlo, ni siquiera, porque el juicio es condenado en el sentido de que la sociedad ya lo condenó, lo ve culpable, aun cuando en la sentencia final lo pudieran declarar inocente. Sí. Eso es parte y entonces, de claro, entonces, tú mira, ¿cuántos de los acusados cuántas personas, gente, políticos, todo, que se han llevado esposados delante de las cámaras? Por supuesto. Que esto ya es una violación de la... cuando tú una persona, hasta que esté condenado, es inocente. Y entonces llevarlo esposado a uno en público, llevarlo en público, ya es una violación de la ley. Ya te puedes suponer que aquí no hay un juicio equitativo, porque se trata de humillar a la persona, se trata de destrozar la imagen. Todo es parte de, ¿no? Y entonces, parte de esta estrategia, ¿no? Y entonces, pero ve en Guatemala, ¿de cuántas personas que lo han llevado en prisión preventiva, ¿no? O provisional, que es una cosa en la que no existe legalmente, ¿no? Es una barbaridad. ¿Cuántos de ellos han sido condenados? Creo que son pocos, ¿no? Bueno, ahí está describiendo una etapa que quisiéramos olvidar, pero que no podemos olvidar para no volver a caer en lo mismo, en ese instrumento colonialista que usted mencionó. A ver, corríjame. Mejor continuamos con la entrevista. No, en lo que fue la CICIG. O sea, a eso me quiero referir, que no podemos olvidar jamás ese instrumento de intromisión, de colonialismo que tuvimos en Guatemala por 10 años.
Bueno, con el tema CICIG usted menciona algo que es una especie de fiscalía mundial bajo los auspicios de la ONU que lleva a juicio delitos políticos capitales en todo el mundo y pone entre rejas a sus autores. No. Impresionante, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Suena hermoso y ya lo vimos. Ya lo vimos en acción, pero es impresionante que usted mismo dice que desde Ginebra se estaba gestando porque era lo que querían, ser los justicieros mundiales, se podría decir. Claro, ellos pensaron, ¿no? Tenían pero ya comienzo antes, ¿no? Con estos juicios contra Pinochet. Yo no sé, allí comenzó, ¿no? Con el juicio contra Pinochet. Mira, a Pinochet no lo podían juzgar en Suiza porque no les corresponde. Si lo hubieran absuelto, hubiera sido falso, tan falso como condenarlo, porque no les corresponde a los suizos. A un juez suizo no puede entender la realidad chilena, ni siquiera a un juez guatemalteco que es más cerca, la realidad chilena lo conocen los chilenos. Les corresponde a ellos juzgarlo, no a los suizos, ¿no? Si también le hubieran absuelto a Pinochet hubiera sido falso, no les corresponde a ellos, no pueden hacer. Entonces, esa idea de la justicia mundial suena muy bonito, pero fracasa porque cada país tiene su cultura política, cada país tiene su cultura jurídica, y entonces eso tú no puedes introducir de otro sistema que pueda funcionar muy bien en Suiza, pero acá no funciona. Entonces acá tiene que desarrollar sus propios sistemas, sus propios métodos, ¿no? Y entonces, y por esto para mí es esa idea, ¿no? de esta justicia mundial, ¿no? Es algo, por esto, la maldición del bien. Suena bonito, pero el resultado es un desastre, ¿no? Y entonces, y de las Naciones Unidas también tienes que recordar que la mayoría de los países del mundo no son democracias, ¿no? Entonces, los que mandan ahí en mayoría en las Naciones Unidas no son países democráticos, son algunos dictados. No hablemos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eso es lo peor. Ya. Pero bueno, ¿no? Alex, dirigido por Arabia Saudita, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa, nos hemos comido la mitad del programa, la verdad ha sido fascinante. Los invitamos después del corte, vamos a continuar con Alex Bauer, hay todavía otros casos que bien vale la pena que él nos explique dentro del contexto nacional y también regresar un poco al libro original porque tiene elementos que creo que los guatemaltecos vamos a entender muy bien. Así que los esperamos después del corte comercial.